Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Hoy dedicaremos nuestro espacio a dos de los asuntos más candentes de la actualidad, las manifestaciones en Chile y la migración a Estados Unidos desde México. En nuestro primer reportaje viajaremos hasta Santiago, donde la disparidad en la distribución de la riqueza han provocado una serie de protestas que han obligado a replantear el modelo económico y social del país. Luego nos marcharemos al estado mexicano de Michoacán para ponernos en la vía de quienes sus seres queridos se ven obligados a vivir sin documentos en Estados Unidos. Conoceremos cómo afrontan este reto en su vida diaria y veremos cómo se las arreglan para verlos. No se pierdan ninguno de estos dos reportajes. Comienza América Ahora. Miles de chilenos unen sus voces en favor de una sociedad más justa. Reencuentro de migrantes se celebran en Estados Unidos. Cuando se habla de negocios, particularmente en América Latina, Chile es una de las naciones que generan los debates más ardientes entre los expertos en la materia. Considerado por muchos analistas como un ejemplo a seguir por sus pares de la región criterio repartido por otros tantos, lo cierto es que el país austral ha abierto sus puertas al comercio con iniciativas que numerosos inversores han calificado de altamente productivas y atractivas. El crecimiento económico que este auge comercial ha generado, sin embargo, no se ha reflejado en la totalidad de la sociedad chilena. América Ahora ha viajado a su capital, Santiago, en un momento crucial para la nación, en el que muchos chilenos han mostrado su descontento con recientes medidas tomadas por el gobierno, lanzándose a las calles a protestar. Un par de días en que han recesado las protestas callejeras que vienen sacudiendo las principales ciudades chilenas desde hace semanas, antes de que vuelvan a reanudarse el lunes. En un parque público de un tranquilo barrio de clase media en Santiago, una compañía de bailes folclóricos desfila alrededor de la plaza. La danza y las canciones tradicionales que entonan no consiguen apartar de su ardiente debate a algunos residentes del vecindario que se mantienen sentados en pequeños grupos. Son vecinos que polemizan sobre temas de vital importancia nacional, como el alto coste de la vida, un acceso más equitativo a las oportunidades económicas o un sistema más democrático que no privilegia a la minoría rica de Chile. Bajo una pancarta que anuncia la celebración de una reunión del ayuntamiento organizada por ciudadanos que se han movilizado, estas personas de diversas edades dialogan sobre cuestiones que preocupan a muchos chilenos. Esta junta de vecinos retoma una costumbre que se remonta a la época colonial, cuando las comunidades latinoamericanas llevaban a cabo regularmente reuniones públicas conocidas como cabildos, en las que se discutían problemas comunes y se buscaban posibles soluciones de manera consensuada. Los cabildos del Chile del presente son una consecuencia directa de las semanas de protestas, a veces violentas, que han colocado al país en un estado de incertidumbre. Manifestaciones con un saldo de decenas de muertos y cientos de heridos, que además provocaron la cancelación de dos cónclaves internacionales de alto perfil. Y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Cumbre sobre el Cambio Climático, eventos que debían congregar en suelo chileno a un centenar de líderes mundiales y miles de delegados de todo el mundo. Grandes multitudes de manifestantes han alzado su voz en contra de la desigual distribución de la riqueza y las escasas oportunidades de desarrollo individual y progreso social, problemas que, según aseveran, no encuentran respuestas efectivas en la Constitución Política de la República de Chile, texto promulgado a finales de 1980 durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet. El documento constitucional, que pone énfasis en la producción y la reducción de la pobreza, no ha podido evitar que se extienda la brecha entre ricos y pobres, a pesar de los artículos y disposiciones transitorias que se le han agregado. Por la desigualdad en nuestro país, y vengo con la familia, vengo con los hijos, para que se entienda que esta lucha es
es para ellos, es por ellos, por mis padres que dejaron los pies en la calle, que tuvieron pensiones, que al final murieron, los viejos murieron con el sueño de que esto iba a cambiar. Hoy estamos tratando de que se haga realidad. Pero pienso que el gobierno y la oposición tienen un acuerdo y eso no va a satisfacer a ustedes. Esto es una colusión de parte del gobierno con los políticos, izquierda y derecha, un solo color ellos. Solo se apoyan entre sí. La clase política con los empresarios tienen este país sometido a un sistema en el cual nos exprimen, nos apretan y ya reventó. Esto no da para más, amigos. Esto no da para más. Por eso estamos aquí, por eso está la familia, por eso están los viejos, los jóvenes, por eso estamos todos, están los niños. No es de uno solo. La mayoría de los presentes en estas juntas de vecinos asevera que como resultado de las protestas que se originaron en Santiago y luego se extendieron a ciudades como Valparaíso, Concepción y La Serena, ahora el gobierno realmente está trabajando con vistas a la modificación de la Constitución de 1980. La precaria situación económica de los chilenos, apuntan, ya no puede maquillarse. Florencia Sillero es una psicóloga que reside en la capital y está a cargo de la coordinación de una de estas reuniones barriales. Entonces ha sido un acto muy maravilloso donde nos volvemos a mirar las caras, donde nos volvemos a mirar a los ojos y construirnos y sentirnos pueblos, y no clases divididas como sí lo establece este sistema. ¿Que fueron divididos? Que fuimos divididos completamente, un sistema individualista donde te convence que tú eres de una clase media y no eres de una clase media, y lo que necesitamos es un bienestar social para todos. Para muchos chilenos, los ciudadanos de a pie, la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos y un bienestar social realmente universal no es una demanda nueva. La mañana después de que una ola de protestas dejó el supermercado de su barrio reducido a escombros, Vicente Montes y su esposa esperaban por un autobús público que los llevara a casa. Habían invertido todo el día previo intentando retirar algo de dinero en efectivo de su pequeña cuenta de ahorros. No muy lejos, en un vecindario de clase media, centros comerciales de primer nivel brindan servicios como de costumbre. Para Vicente está muy claro, las protestas son una reacción a un problema fundamental en el modelo económico chileno. Después de 30 y tantos años se trató de toda esta miseria que se está viviendo, porque no ganamos, no se gana plata aquí en Chile. Aquí tenemos que sacarlo, la porquería trabajando para poder ganar algunas cosas. Los millones de personas que se sumaron a las manifestaciones demandaban urgentes cambios de un modelo económico que solo ha favorecido a unos pocos privilegiados. El salario mínimo, poco menos de $500 estadounidenses al mes, se torna insuficiente cuando el índice de coste de vida es aproximadamente el doble de esa cifra en la capital del país y las principales ciudades. Los servicios de salud pública, aseguran los chilenos que han salido a manifestarse, son inadecuados y cada vez son más frecuentes los informes que dan cuenta de la corrupción gubernamental. El economista Juan Nagel ha sido un atento estudioso de la realidad de Chile durante décadas. Nagel imparte economía empresarial en una de las universidades privadas más prestigiosas del país. Creo que todos los que viven aquí, tanto ciudadanos como extranjeros en calidad de observadores, se dan cuenta de que Chile ha arrastrado enormes desigualdades con las que ha estado lidiando de manera efectiva. Lo que el pueblo parece estar exigiendo son beneficios públicos. Y corresponde a las élites gobernantes chilenas, las élites política, económica, académica, decidir realmente qué se va a hacer al respecto. Chile ha intentado basar su éxito económico en un modelo centrado en el comercio. No en balde es el país de Sudamérica con el mayor número de acuerdos bilaterales de libre comercio. Las sucesivas administraciones chilenas han abierto sus fronteras al libre comercio con 64 mercados de todo el mundo a través de la firma de 26 acuerdos que siguen esa pauta. Atendiendo a la relevancia y volumen de esos pactos, el país lidera la región en competitividad y renta per cápita. Las industrias nacionales de mayor prestigio, como la vitivinícola, a menudo se identifican como símbolos del éxito del modelo económico chileno. Chile exporta el 75% de sus vinos a 150 países de todo el mundo, alcanzando unos 1.500 millones de consumidores. Vinos de Chile, la asociación que representa a los productores locales, ha anunciado que el país está implementando un plan estratégico que elevará a $3.000 millones el valor de los ingresos por concepto de exportaciones de vino en la próxima década.
Eduardo Chadwick dirige la viña Errázuriz, que ha sido administrada por su familia desde 1870. Su trabajo fue fundamental en la organización de las primeras degustaciones a ciegas en una feria internacional celebrada en Berlín en 2004, tras la cual el vino chileno comenzó a ganar fama mundial. Chadwick afirma que el éxito de la industria vitivinícola chilena está indisolublemente vinculado a las políticas de libre comercio del país. Estoy absolutamente convencido de que todavía hoy en día Chile es el país número 1 en la cantidad de acuerdos de libre comercio. También pienso que en el contexto de la economía actual, donde vemos esta guerra comercial entre grandes países, en Chile, aunque es mucho más pequeño, tenemos una perspectiva y visión muy clara sobre la importancia de fomentar los acuerdos de libre comercio y convertirlos en herramientas para impulsar nuestra economía y el nivel de vida de las personas. Los economistas, sin embargo, coinciden en que si bien el libre comercio ha provocado el incremento de la demanda de productos chilenos, todavía hay un problema subyacente que se va agravando. Lo que los acuerdos de libre comercio han logrado es que las industrias que ya estaban establecidas en Chile hayan podido acceder a los mercados que necesitaban. Pero Chile enfrenta un problema de productividad. Es decir, la productividad ha dejado de crecer en los últimos 10, 15, 20 años. Y eso tiene un poco que ver con el hecho de que nuestra matriz productiva o de exportación es realmente muy similar a lo que era hace 20 o 30 años. Chile todavía está muy centrado en el sector de la minería, de los productos agrícolas, la producción de salmón y evidentemente el vino. Se trata de bienes y servicios que durante un tiempo proporcionaron mucho valor añadido. Pero ahora hemos llegado a un punto en el que necesitamos encontrar nuevas oportunidades de negocio. Y el descubrimiento de ese nicho no es algo fácil. Muchos países fracasan en el intento. Pero tenemos lecciones en Asia de las que podemos aprender. No considero que el gobierno chileno realmente se haya percatado ya de la imperiosa necesidad de lidiar con esta situación. Tiene que enfrentarse de manera estratégica. Así que creo que efectivamente los acuerdos comerciales ayudan, pero siempre y cuando estos pactos comerciales contribuyan a abrir nuevos mercados para nuevas industrias, y que éstas a su vez ayuden a que la productividad nacional crezca y que Chile diversifique su oferta mundial. Chadwick coincide con quienes afirman que deben intensificarse los esfuerzos para garantizar que los beneficios que el libre comercio ha reportado a su sector y a otros se repartan con mayor equidad. Para que un país sea próspero y esa prosperidad llegue a toda su población, no es suficiente con que las grandes empresas sean exitosas, sino que ese éxito también tiene que rociar a los de abajo, o mucho más que rociarlos. Creo que valorando esto comprenderemos que no se trata únicamente de rociar a los más necesitados, sino de contar con estrategias específicas que realmente multipliquen las pequeñas empresas, los pequeños negocios familiares, para ayudarles a prosperar, al tiempo que también se potencia la construcción de infraestructuras y la digitalización. Creo que esto es posible. Las continuas protestas callejeras son un testamento del sentimiento generalizado en la población. El sistema chileno debe ser más equitativo. El gobierno ya ha anunciado varias medidas encaminadas a satisfacer las demandas de los manifestantes, entre ellas aumentar las contribuciones a las pensiones públicas en un 20%, reducir las tarifas de electricidad y crear un fondo para apoyar a las pequeñas empresas afectadas por la crisis. Pero los cabildos, estas juntas de vecinos que se reúnen para debatir temas neurálgicos de la sociedad, aspiran a mucho más. Para estos chilenos, la Constitución aprobada hace 4 décadas, bajo la égida del dictador Pinochet, es el origen de las actuales desigualdades, de una aparente e irreparable desconexión entre el gobierno y las necesidades de la mayoría de la población. Pero porque creen de que vamos a volver a la normalidad. Ellos nos están en estos momentos indicando y invitando a que todos volvamos a la normalidad, que para ellos les acomoda y no se quieren dar cuenta que es la normalidad donde nosotros no queremos volver. De acuerdo con una reciente encuesta realizada por la empresa chilena de sondeos de opinión Criteria, el 79% de los chilenos considera que las protestas y los levantamientos ciudadanos producirán cambios positivos en su país. Continúa la crisis migratoria en Estados Unidos. Cruzar sin papeles y vivir indocumentados significa, para quienes se encuentran en esta situación, sufrir miedo a diario. Muchos de estos emigrantes llevan viviendo varios años en Estados Unidos, donde trabajan y tienen a sus familias. Pero en cualquier momento pueden ser deportados.
tendrían que separarse de sus seres queridos y regresar al peligro del que escaparon. Conozcamos en el siguiente reportaje cómo viven día a día al borde del abismo. Imelda Gil es del estado de Michoacán y es la primera de su familia que consigue un visado de Estados Unidos. Ahora va de camino a Estados Unidos para visitar a sus familiares, a su hija, a la que hace 20 años que no ve, y a sus nietos, que nacieron en Estados Unidos y a los que nunca ha visto. Y ella tenía miedo de irse y yo la animé que se fuera. Se fueron por Ciudad Juárez. Iba en una camioneta en el monte, entre el monte. Su familia ha estado viviendo en Estados Unidos indocumentada, como muchos mexicanos con pocos recursos. Imelda ha dependido de los dólares que le envían todos los meses para vivir. La divisa estadounidense sirve de gran ayuda en las comunidades rurales de Michoacán. Pero el precio es no ver más en persona a sus seres queridos. Pues al principio triste, pero luego pues ya se va acostumbrando uno y si tú sabes que tu hijo está bien, por ejemplo, tú no lo cuidas, pero lo cuida una persona de tu confianza y tú sabes que está bien, entonces no tienes mucha preocupación. Dice, no quiero que te vaya a pasar algo. ¿Cómo? Como que me muera, pues, me imagino, y que ella no esté acá. Aunque hoy todo eso ha cambiado. Puede que su familia no pueda regresar nunca a México, pero ahora Imelda puede ir a verlos. Un programa conjunto del gobierno del estado de Michoacán, el Departamento de Estado de Estados Unidos y organizaciones locales de ayuda a migrantes como Palomas Mensajeras lleva a los padres mayores de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos para que se reúnan con sus familias. Un sueño cumplido. Fundado en 2017, en casi 3 años el programa ha reunido a más de 6.000 familias. Para Marco Ramírez, organizador de estos viajes, es vital el trabajo social. Que poco a poco se va haciendo uno como más indiferente a la misma familia. Eso es lo que pasa. El cariño lo tienes cuando tú estás con las personas cerca. Y ya cuando dejas de verlas un tiempo, poco a poco se va perdiendo un poquito de cariño, de amor y todo. Al que le preguntes, esa es la mayor bendición que nos pudieron dar. Las palomas mensajeras aterrizan en suelo estadounidense y son acompañadas a un evento de bienvenida en un lugar cercano. Los aeropuertos de Estados Unidos están bajo jurisdicción federal, así que aunque las llegadas con visados son bienvenidas, no es el lugar adecuado para los familiares indocumentados que acuden a recibirlos. Por eso, las fiestas de reencuentro se celebran en otras ubicaciones seguras, escogidas por las organizaciones de ayuda a migrantes, donde todo el mundo se siente seguro. Los familiares de María Guadalupe López Pineda. Una a una se reúnen las familias. Para Imelda es una experiencia fantástica. Maravilloso, increíble y pues un sueño realizado. Es igual de importante para su hija Isabel. Muy fuerte. Muy fuerte porque tuve aquí 3 niños y no estar mi mamá conmigo es muy fuerte. Es muy difícil porque pasa uno Navidades, Año Nuevo, cosas que uno, tradiciones de nuestro país y no poder ir, no poder ver a su familia. Yo tengo hermanas, tíos, pero mi mayor anhelo era ver a mi mamá. Yo me gustaría que mucha gente viviera esto que yo estoy viviendo porque no toda la gente tiene la dicha de vivir este momento de volver a ver a su mamá. Es muy bonito. Imelda se quedará con su familia en Estados Unidos un mes antes de regresar a Michoacán. Durante su estancia, verá a través de su hija cómo es la vida de un inmigrante indocumentado en Estados Unidos. ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Ahí va!
cuñado vendía nieve ahí, incluso yo le he preguntado a varias gente mayor. Su hija Isabel lleva 20 años sin papeles en Estados Unidos. Se fue de México escapando de la violencia en Michoacán, pero sufrió lo mismo cruzando la frontera. Al Via Cruz. Las personas que nos iban a cruzar andaban en la droga. Entonces nos pasaban, pero llevaban a 2, 3 muchachos cargados de droga, pero nosotros no sabíamos. Es algo que no le dicen a uno. Ellos cargaban, entonces nos traían de un lado para otro, cruzándonos por ríos, por aguas negras. Pasamos muchas veces por complejos de casas donde era el río, pero eran los desagües de las casas, sin ropa, desvestidos todo el tiempo. Nos quitaban todo, ropa interior, todo, porque cuando ya pasábamos teníamos que cambiarnos rápido y no dejar huella de agua, de que nos escurriera el agua. Porque andaba migración ahí checando, nos escondíamos en alcantarillas. Se le murió. Se puso prima. Mucho antes de que Isabel emigrara a Estados Unidos, su marido Víctor había cruzado primero. Tras casarse en México, Víctor cruzó indocumentado a Estados Unidos y se estableció allí. Enviaba dinero todos los meses antes de ahorrar lo suficiente para pagar y que su mujer cruzara ilegalmente y pudiera reunirse con él. Desde que llegó a Estados Unidos y comenzó a limpiar casas por dinero en efectivo, ha sido madre. Entonces fui con ese doctor y él me dijo... Asegura que comenzó a sentir miedo de las autoridades cuando empezó a tener hijos. Empecé a tener mis niños. Yo tenía que traerlos al pediatra. Tenía citas en la clínica de los embarazos y yo tenía que manejar porque a veces mi esposo no estaba, pero al igual que el manejar era el mismo peligro. Y vive uno con miedo constante, y más cuando uno ve un policía que ya uno lo trae de un lado y dice, ay Dios mío, ya piensa uno que ya lo va a parar en ese momento porque ya uno los ve que están en la computadora, entonces ya uno va con miedo. Ya cuando uno ve que ya pasó ese peligro, dice uno, ay, gracias a Dios, ya se fue o ya dio vuelta para otro lado, pero cuando van atrás de uno, es algo horrible. O sea, uno está de acuerdo en eso. Sin embargo, el año pasado, la suerte no estuvo de su lado. Sabía que más tarde o más temprano la pararían. Y ocurrió. Que ya no pudieron pagar mi fianza, me tuvieron 5 días en la cárcel, sin bañarme, sin asearme personalmente, en un baño donde entrábamos 30 y tantas personas. No había papel de rollo, se tenía uno que secar con la camisa de uno. 30 y tantas personas en un cuartito un poco más grande que aquí, heladísimo. Le llaman el refrigerador porque es helado. Se endrogó con mucho dinero porque pagó $10,000 para yo salir de migración. Para poderme sacar pagó $10,000. Pero gracias a Dios aquí estoy luchando. Tengo mi corte final en junio, donde el juez va a decidir si yo me voy o me quedo. Los chiquillos. Isabel explica que vivir con constante temor, sin documentos en Estados Unidos, es vivir al límite. Uno tiene que vivir el momento y pues pedirle a Dios salir uno y regresar con bien, porque uno no sabe. Se va a investigar a cada uno de las personas. Pendiente de la decisión final del juez del año que viene, Isabel se prepara para lo peor: regresar al México que abandonó hace 20 años. Ahorita el Michoacán es uno de los países o ciudad donde los pueblos se matan. Ese es el miedo que yo tengo. Ir a México y vivir una cosa de esas. Plan no tenemos, pero yo sí les digo a ellos, si eso llegara a pasar, yo me voy a ir. Yo conocí gente de migración que les dieron su deportación y más bien se cambiaron de lugares, pero luego vive uno con ese miedo. Sin embargo, que se vaya de Estados Unidos no solo tendría repercusiones para ella. Tiene 3 niños pequeños. Son ciudadanos estadounidenses que dependen de ella y de su marido Víctor. Mis niños necesitan su país. Ellos no se quieren ir a México.
No, el más grandecito me dice, mami, tú te vas y ya después que yo ya esté grande yo voy a verte. Y le digo, no, papi, yo jamás te dejaré aquí, imagínate, no. A donde yo vaya ustedes tienen que ir. Para la generación que ha nacido en Estados Unidos, a pesar de que no tienen que vivir diariamente con miedo a las autoridades, sí que sienten la angustia de sus padres, que están indocumentados. Paola Chavarro es una abogada estadounidense especializada en migración. Afirma que es una cuestión complicada. A lot of my clients have kids that were born here and they're not able to speak Spanish. And so if they were taken by their parents. Muchos de mis clientes tienen hijos que nacieron aquí y no hablan español, así que si sus padres los llevan a México, por ejemplo, va a ser realmente difícil que se adapten, que vayan a la escuela o que trabajen. Sus hijos se sienten así porque no sienten que pertenecen a este lugar y porque piensan que pueden llevarse a sus padres o que sus padres se los llevarán a otro país que ni conocen. Their parents would take them to a country that they don't even know. Diana Cuevas, de 23 años, es un claro ejemplo. Conoció a sus abuelos en estas reuniones. Casi todos los miembros de su comunidad de las generaciones más mayores no tienen papeles, y como las autoridades federales combaten la inmigración ilegal, ha sido traumático. The pain of seeing that your family members are being some of the ones to get deported. El dolor de ver que los miembros de tu familia son algunos de los deportados, gente que conoces, gente con la que has crecido, gente a la que has visto tener hijos, incluso nietos, y que les deportan. Han pasado toda su vida aquí, han montado negocios y han apoyado a toda la comunidad. Tienes que estar preparado para lo peor en cualquier momento. Es como un juego de adivinanzas, no sabes qué va a pasar. Kind of like a guessing game. You never know who's going to be next. Ningún familiar directo de Diana se ha visto afectado todavía, pero si llegara a pasar, tendría graves consecuencias para su futuro. Estudia odontología, pero debería abandonar su formación para hacerse cargo del mantenimiento de su familia. And I know if my mom was to ever have to go, Sé que si mi madre tuviera que irse, yo no solo tendría que hacerme responsable de ella aquí, también tendría que ocuparme de mi hermano y de mi hermana, que están aquí. Cuando se llevan a esas personas, es como si te quedaras solo. De los casos que llegan a los tribunales de inmigración, muy pocos pueden quedarse. There are a lot of obstacles for people to really get legal. Once you enter illegally, hay muchos obstáculos para que la gente obtenga los papeles. Cuando entras ilegalmente es casi imposible pasar a tener la residencia legal. Tienen que superar muchos obstáculos y es muy difícil conseguirlo. Creo que hay que simplificar el sistema. Lo que han visto en los últimos 2 años es que tratan de hacerlo todo más difícil. Tratan de denegar las peticiones. Cada vez es más difícil que las aprueben, ya sea para un visado desde el extranjero o para cualquier tipo de beneficios en Estados Unidos. Either for a visa abroad or for any benefit here in the States. Buenas tardes, vecina. Frente a la posibilidad de un resultado desfavorable, para Víctor, la unidad familiar es la única opción. La única manera es estar juntos, porque en realidad no se puede para allá. Pues si se van, o sea, mientras se vayan con su mamá, todo está bien. Yo pienso que todo está bien. No hay por qué tener miedo allá. Si todos andamos bien, no andamos mal. Mientras tanto, la vida sin documentos continúa en Estados Unidos. Una realidad invisible para quienes no están en esta situación. Un terror diario para quienes sí lo están. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochen, nos vemos en la próxima edición.